Bueno, muy buenos días a todos. Yo soy la teniente primero médica Valeria Alonso, residente del segundo año de cardiología, y hoy vamos a dar comienzo al módulo de síndrome coronario agudo. Una de las clases que voy a dar es de placa coronaria en el síndrome coronario agudo. Es una clase introductoria y fundamental para después comprender todo lo que se viene en las próximas clases. Siguiente. Bien, este es el contenido que vamos a hablar hoy, un poco cómo es la composición de la arteria coronaria en sí, la aterosclerosis, cómo se forma, la evolución del ateroma a lo largo del tiempo y las complicaciones que puede tener, y después vamos a detenernos en los determinantes de la vulnerabilidad de esa placa. ¿Sí? Bien. Antes que nada, un breve mencionar cosas sobre la composición de la arteria normal. Tenemos dos tipos de células. Las células endoteliales, que normalmente están en la capa de la íntima, y esas células endoteliales tienen por lo general una función protectora, porque son anticoagulantes, generan una sustancia que no importa, no viene al caso, pero son profibrinolíticas y anticoagulantes. Y por otro lado tenemos las células musculares lisas, que son células que tienen diversas funciones, y las menciono porque más adelante va a tener que ver con una de las posibles explicaciones de la estría grasa. Las células musculares lisas tienen la capacidad de contraerse y relajarse, entonces generan vasoespasmo. También sintetizan parte de la matriz extracelular, tienen la capacidad de migrar y proliferar, entonces pueden generar una hiperplasia, y también tienen funciones proinflamatorias. Bien, siguiente. Brevemente, esta es la capa íntima, la capa media y la adventicia. Las dos capas que por ahí tienen mucha más relación con el proceso aterosclerótico es la capa íntima, que por lo general está constituida de células endoteliales. De todas maneras, el adulto mayor es mucho más complejo que esto, no es solamente células endoteliales, sino que se agregan células musculares lisas, colágeno y demás. La capa media, que está conformada por muchas células musculares lisas, y después la capa adventicia, que bueno, tiene vasodosorum y terminaciones nerviosas. Bueno, y acá comenzamos con el proceso de aterosclerosis, ¿sí? ¿Cómo se va a formar la placa de ateroma? Primero que nada tiene que haber acumulación de lípidos extracelulares. ¿Y de dónde salen esos lípidos? De las dietas aterogénicas. Básicamente de las facturas que comemos en la U. De dieta rica en grasas saturadas y de azúcares simples y demás, lo que nosotros ya conocemos como dieta aterogénica. Por otro lado, además del componente lipídico, tenemos que tener un estado proinflamatorio, tiene que haber estrés oxidativo en nuestro cuerpo. ¿Qué es esto? Especies reactivas de oxígeno, que básicamente lo que van a hacer es oxidar la molécula de LDL. ¿Qué es que se oxide la LDL? Básicamente que modifiquen la composición química de la lipoproteína, y si se modifica esa composición química, nuestro sistema inmunológico no la va a reconocer como propia. Entonces ahí vamos a pasar a células del sistema inmune, monocitos, macrófagos, linfocitos T, que internalicen esa LDL oxidada y que va a formar las células espumosas. Y todo este cuentito que termina generando esto, que es la estría grasa, ¿sí? Entonces, la estría grasa sería como la lesión inicial de la aterosclerosis. Es lo que nosotros empezamos a formar ya en nuestra juventud, ¿sí? Y a lo largo de los años, y esto está muy en auge y se estudia mucho, es el eje inflamación-inmunidad. Con los años van a generar una respuesta de inmunidad innata, de inmunidad adaptativa, y esa estría grasa que comienza inicialmente va a ir sufriendo cambios. ¿Cuáles son los cambios? Se puede calcificar, pueden proliferar las células musculares lisas, y todo esto va a terminar formando una placa fibrograsa. Que bueno, frente a mucha degeneración celular, mucha inflamación y muchos cambios, puede progresar a una placa vulnerable, que es aquella que va a ser más propensa a sufrir estas complicaciones que vamos a mencionar ahora. Y entonces, esta diapositiva me parece clave entenderla, porque nos habla de dos tipos de placas, y no en cuanto a su estenosis necesariamente, sino en cuanto a sus características. Una placa estable y una placa vulnerable. La placa estable vendría a ser esta de la derecha. Es una placa que tiene una cápsula fibrosa bastante gruesa, que imagínense que es como un caparazón que lo aísla un poco más de la íntima y lo divide un poco mejor. El núcleo lipídico que no es tan abundante y tampoco tiene tantas células, tantos leucocitos dando vuelta. Esa sería una placa estable. Ahora, del lado izquierdo tenemos una placa vulnerable. Es una placa que, si se fijan, la cápsula fibrosa es mucho más delgada,
tiene todo un componente lipídico que es mayor y además tenemos más células, tenemos más leucocitos, más macrófagos, más células espumosas. Bien. Entonces, en cuanto a los determinantes de la vulnerabilidad, esta diapo también es muy importante. Hoy en día se sabe que es más importante la composición de las lesiones que la severidad en sí misma. Es decir, lo que hablamos recién. ¿Es placa vulnerable o es una placa estable? Y por lo general, esas placas vulnerables no se pueden evidenciar en estudios, por ejemplo, de angiografía convencional. De ahí que nosotros en muchas ocasiones utilizamos otros métodos imaginológicos, como por ejemplo el IBUS, para determinar las características de esta placa. Los componentes intrínsecos ya los tenemos. Son estos que dijimos recién. Macrófagos, cápsula, lípidos. Y ahora vamos a hablar un poquito de los componentes extrínsecos, porque no solamente una placa puede ser vulnerable por lo que su conformación, sino por lo extrínseco que compromete a esa placa. Entonces son 5 componentes que determinan esta alteración extrínseca. Uno es el estrés de la tensión circunferencial, que si se acuerdan de Fisio, de la ley de Laplace, está constituida. La tensión de la pared se divide en presión por radio sobre 2 por espesor. Entonces, todos estos componentes van a hacer que tenga una mayor inestabilidad de esa placa. Cuanto más presión, cuanto más radio y cuanto más espesor también, mayor tensión de esa placa. Es por esto que, al contrario de la lógica, las estenosis moderadas suelen ser placas que son un poco más vulnerables a esta tensión que una estenosis severa. Básicamente porque tiene más radio y puede generar más tensión sobre esa placa. Predisponer, por así decirlo, a un accidente de placa. El estrés compresivo es, básicamente, yo comprimo desde afuera un vasoespasmo, una vasoconstricción, que no solamente tiende a fracturar la placa desde afuera, sino que también al reducir el diámetro aumenta la presión y inestabiliza más también. La flexión circunferencial, esto me encanta pensarlo como si fuera colapinto y las curvas son siempre más difíciles que las rectas. La curvatura arterial en sí predispone a que las arterias coronarias tengan cierta inestabilidad mecánica. Entonces, en esos lugares donde se curva, va a haber más riesgo de rotura. Y un poco parecido, pero no tanto por la curvatura, hay lugares donde las arterias coronarias se mueven más, se doblan más, se mueven en cada latido. Imagínense un sorbete de estos que te dan ahora de madera, que lo doblás una vez, lo doblás 2 veces y lo empezás a doblar varias veces. Si siempre está haciendo esa fricción en el mismo lugar, va a tener mucha más, digamos, va a estar más predispuesto a erosionarse o a romperse esa placa. En esta imagen se ve la parte del segmento proximal de la descendente anterior y no es casualidad que esa, que es una porción que se mueve mucho en cada latido, es el lugar más frecuente y más común de los infartos. Entonces, otro caso son las bifurcaciones. Son lugares donde tienen mucho movimiento. Y por último, el estrés hemodinámico. El estrés hemodinámico es el shear stress. Básicamente, es esa fuerza que se opone a la fuerza laminar, que es un flujo turbulento, con más movimiento, y todo lo contrario a ordenado, vasoprotector, que genera disfunción endotelial y obviamente predispone también a la inflamación y a la inestabilidad de esa placa. Complicaciones de la aterosclerosis son 2 las más frecuentes. La estenosis suele ser asintomática mucho tiempo y cuando, de hecho, empieza a crecer desde la luz hacia afuera, cuando ya supera la capacidad adaptativa de ese vaso, empieza a estenosarse hacia adentro de la luz. Y la que a nosotros más nos preocupa generalmente es la trombosis. Esa trombosis, 2/3 partes de las causas de trombosis se deben a la rotura de la cubierta fibrosa y 1/3 a la erosión. Ahora vamos a explicar bien las dos. Esto por ahí puede ser mucho, pero básicamente imagínense que se lastimaron y tienen una cascarita. La rotura vendría a ser que se desprenda esa cascarita. La cascarita que representaría acá, la cápsula fibrosa que hablamos anteriormente. Hubo algo que inestabilizó esa cápsula fibrosa y se desprendió. Entonces, si yo me quedo sin la cascarita, expongo el componente lipídico que está por debajo, y esto genera toda una respuesta inflamatoria y también genera la trombosis, que es lo que termina generando el accidente de placa. ¿Qué puede hacer que mi cápsula fibrosa se debilite? Bueno, las fuerzas mecánicas que hablamos recién, que son los factores extrínsecos,
que las células musculares lisas, que se acuerdan que yo les dije que producen todo el colágeno y el material de la matriz extracelular, bueno, que dejen de hacerlo, entonces eso debilita la cápsula fibrosa. Por otro lado, que aumente el catabolismo de la matriz o que haya más células espumosas que no solamente por el hecho de que liberan citoquinas van a generar una respuesta inflamatoria, sino que ya de por sí el acúmulo de células espumosas forma una joroba y esa joroba también predispone a que se pueda desprender. Y por último, el factor tisular que inicia la cascada de coagulación y genera trombosis. Por otro lado, la erosión es una lesión completamente distinta. La erosión tiene mucho más que ver con, vamos a la analogía, el otro era una cascarita que se desprende, esto como si yo limara de a poquito toda la capa superficial. Voy limando, limando, limando. ¿Qué es lo que se liman? Las células endoteliales, que se van a ir desprendiendo. Y una vez que se desprenden, la respuesta que generan es muy distinta a la respuesta de la rotura. Acá generan una respuesta donde no hay tantos macrófagos, sino que hay más bien otras células, hay granulocitos, que cuando mueren, cuando sufren apoptosis, generan esto, que son las trampas de neutrófilos, que básicamente desencadenan una respuesta inflamatoria, agregación plaquetaria, y ahí se forma el trombo. En la izquierda vemos la erosión, en la derecha vemos la rotura, pero para simplificarlo, rotura es, se rompe la cápsula fibrosa, se expone el material lipídico, trombosis. La erosión es, pierde la capa endotelial sin romper la placa y genera esta respuesta inflamatoria que termina ocluyendo el vaso. Para resumir y para finalizar la clase, vimos que es muy importante y a veces mucho más importante la composición de las lesiones que su severidad, que la placa vulnerable de la no vulnerable va a cambiar mucho el pronóstico y también va a determinar el riesgo de complicación de esa placa. Vimos los determinantes de la vulnerabilidad que pueden ser intrínsecos o que pueden ser extrínsecos. Y por último, hay tres paradigmas actuales. Hoy en día, con la placa de ateroma nos paramos desde un lado que, por supuesto, es importante entender la fisiopatología y por eso estamos acá hablando de eso, pero también cada vez hay más estudios por imágenes y biomarcadores para definir esta placa y también terapéutica combinada, no solo actuar sobre los lípidos, no solamente actuar sobre los factores que estuvimos hablando a lo largo de la clase, sino también sobre genes que predispongan a una mayor vulnerabilidad o mayor predisposición aterosclerótica en ciertos pacientes. Muchas gracias.